Hoy te cuento la historia de un chico bastante habilidoso, el cual pertenecía a una especie de pueblo que se encargaba de formar guerreros con la capacidad de enfrentar y derrotar a los demonios y otras amenazas que pusieran en riesgo a la humanidad. No obstante, luego de que este último perdiera el control, mostrando el oscuro y misterioso poder que se escondía en su interior, al tratar de proteger a sus compañeros, terminó siendo desterrado de su hogar, sin saber que estaban cometiendo un grave error. Esto ya que después de algunos años, el chico se convirtió en un guerrero bastante habilidoso, incluso con la capacidad de enfrentar a sus excompañeros de ser necesario. En el camino conquistando a una reina demonio, con quien por imposición de su padre tuvo que aprender a convivir, además de varias chicas más. Así que si te interesa la historia de este exiliado, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Shinmai Mao no Testament. La historia comienza con nuestro prota, Basara, un chico bastante habilidoso que había sido entrenado desde muy pequeño. Esto ya que al parecer pertenecía a la aldea de los héroes, una especie de pueblo donde se encargaba de entrenar a niños con habilidades especiales, para convertirlos en guerreros capaces de enfrentar a los demonios. Eso sí, el prota era admirado por todos los ancianos del lugar, ya que incluso entre los niños con poder, él era quien más se destacaba en combate. O eso, hasta que después del ataque de un demonio a la aldea, Basara tuvo que liberar un poder demoníaco para proteger a sus amigos. Poder que lamentablemente no solo acabó con el demonio, sino también con algunos de los chicos. Debido a eso y el enorme miedo que ahora los ancianos sentían por él, el tipo terminó siendo exiliado junto a su padre de su pueblo natal. Y bueno, ahora sí, nos ubicamos en el presente, algunos años después de lo ocurrido, donde nos muestran cómo el padre de Basara lo había citado para confesarle que a partir de ese momento tendría una hermana menor, ya que al parecer el viejo había contraído matrimonio y usaría esa reunión para presentarle a su nueva familia. No obstante, mientras el chico esperaba y quiso usar el baño, por accidente terminó entrando el de chicas, encontrándose con esta chica de aquí, a la cual para tratar de arreglar la situación le tapó la boca y le explicó que todo había sido un accidente y que no se preocupara. Aunque claro, eso no sirvió de nada, ya que la chica le terminó dando una bofetada y haciendo un escándalo. Sin embargo, mientras discutían, el padre del prota apareció para detenerlos y decirle a Basara que ella era su hermana. Y bueno, una vez aclarada la situación, el chico conoció a sus nuevas hermanas, Maria y Mio, la chica que conocimos antes y con quien había iniciado con el pie izquierdo. Por su parte, el padre de Basara le explicó que a partir de ese momento, los tres vivirían juntos, al menos hasta que la madre de las chicas regresara del entre comillas viaje de negocios en el que se encontraba. Pero bueno, al día siguiente, aunque Mio intentó hacer las paces por lo del día anterior, el prota y esta última solo terminaron en una situación más incómoda. Pero centrémonos en lo importante, el padre de Basara le comentó que debían proteger a esas chicas, ya que al parecer hace tiempo habían sido atacadas por algunos tipos, además de que ahora que su madre no estaba, solo los tenían a ellos dos. Y gracias a esas palabras, el prota comenzó a mejorar su relación con las chicas, comenzando con Maria, con quien parecía llevarse relativamente bien, además de usar sus oxidadas habilidades físicas para poner a salvo a Mio cuando unos tipos intentaron molestarla, acción gracias a la cual poco a poco comenzaba a ganarse la confianza de esta última, incluso comenzando a mejorar su relación como hermanos. O bueno, eso hasta que días después, el padre del chico le comentó que tendría que salir en un viaje de negocios por algunos días, así que durante ese tiempo él tendría que hacerse cargo de sus hermanas. Al principio el chico no parecía muy convencido con la idea, pero no tenía más opción que aceptar. No obstante, apenas el tipo se marchó, las chicas comenzaron a actuar de manera extraña, y cuando Basara les preguntó qué les ocurría, Mio le pidió que dejara esa casa. Segundos después, Maria lo mandó volar con una especie de hechizo mágico. Obviamente Basara no entendía qué carajos ocurría, pero Maria, al adoptar su verdadera forma, le comentó que ellas eran demonios, y de hecho Mio era una reina demonio, revelándole que utilizaron su magia para hacerle creer a su padre que había tenido
tenía un romance con su madre, quien ni siquiera existía, y en ese momento harían eso mismo con él para que nunca volviera a aparecer en ese lugar. No obstante, cuando Mario usó su magia, notó que extrañamente no había surtido efecto, y segundos después, Basara se movió a una velocidad sobrehumana, la cual fue suficiente no solo para revelar una espada, sino también para poner contra las cuerdas a ambas chicas, las cuales no se explicaban por qué carajos alguien de la raza de los héroes se encontraba en ese lugar. Por su parte, el prota, antes de acabar con ellas, decidió perdonarles la vida. Eso sí, diciéndoles que se largaran y que nunca regresaran. Por cierto, tras hacerlo, Basara parecía bastante afectado por haber tenido que usar de nuevo su poder, ya que al parecer había jurado jamás usarlo de nuevo. Y bueno, minutos después se contactó con su padre para preguntarle si estaba al tanto del tema de las chicas, a lo que el tipo le contestó que sí. De hecho, había fingido ser manipulado para ponerlas a salvo, comentándole que por ser la hija del rey demonio, el nuevo rey estaba tras ella para apoderarse de su poder, así que solo ellos podían mantenerlas a salvo. Y mientras esta conversación sucedía, las chicas habían sido atacadas por algunos demonios de clase baja al intentar salir de la ciudad, los cuales incluso terminaron poniendo en aprietos a Mio, al grado de lanzarla por una pendiente. Por suerte, en ese momento el prota, en una escena épica, apareció para salvarle la vida y derrotar sin muchos problemas con su espada al demonio que la perseguía. Una vez puso a salvo a ambas chicas, les comentó que a partir de ese momento, él se encargaría de protegerlas a toda costa. Después de todo, eran su nueva familia. Y bueno, una vez con la situación solucionada, apenas volvieron a casa mientras Mio tomaba un baño, Maria aprovechó para preguntarle por qué las había ayudado, si ellas pertenecían a la raza de los demonios y él era un héroe, a lo que el prota le respondió que no se preocupara por eso, solo tenía que confiar en él, ya que desde ese momento él las protegería. Además le explicó que él ya ni siquiera era un héroe, más bien era un humano común y corriente. Por cierto, aunque al principio Mio no estaba muy de acuerdo con la idea de involucrar a más personas en el problema en el que estaban, Maria la convenció de aceptar, ya que después de todo, necesitarían a alguien tan poderoso como Basara si querían sobrevivir. Días más tarde, esta última le propuso al prota formar una especie de contrato de amo y sirviente con Mio, para que ninguno de los dos pudiera traicionarse. Además de que de esa manera, ambos sabrían exactamente dónde estaba el otro en todo momento, algo útil en caso de una batalla, a lo que el prota, sin muchas opciones, accedió. No obstante, cuando el ritual de contrato se llevaba a cabo, algo salió mal, haciendo que el rol de amo lo tuviera Basara, mientras que Mio tendría el de sirviente, y por lo tanto tendría que obedecerlo en todo. Obviamente la chica no estaba de acuerdo con la idea, pero al negarse, la maldición del contrato se activó, provocando que Mio comenzara a ser víctima de la magia como sucubo de Maria, y la única forma de ayudarla era que el prota la acariciara. Solo de esa manera la maldición se detendría, así que Basara no tuvo más opción que acceder, dejándonos con algunas escenas un poco desmonetizables. Pero bueno, una vez con el contrato establecido, Basara se trasladó a la academia de Mio para mantenerla vigilada en todo momento, mientras Maria se encargaba de vigilar las afueras para reducir cualquier riesgo. Eso sí, ambos chicos acordaron fingir en la escuela que no se conocían, aunque una vez el prota se presentó ante sus nuevos compañeros, esta chica de aquí, Yukio, se abalanzó sobre él para abrazarlo de manera bastante familiar, haciendo que el prota notara que ella era una vieja amiga de la infancia. Sin embargo, esa acción despertó los celos de Mio, quien de inmediato le pidió que se alejara de Basara, y cuando Yuki le preguntó el porqué de eso, la chica le gritó ante todo el salón que porque él vivía junto a ella, cosa que obviamente se prestó para un malentendido, y ahora todos los alumnos veían con malos ojos al pobre Basara, o bueno, a excepción de este chico, Takigawa, quien mientras almorzaban le comentó que él también se había transferido hace poco, así que tampoco tenía muchos amigos, y quizá ambos podrían cuidarse las espaldas en ese lugar. Pero centrémonos en lo importante. Una vez las clases terminaron, Yuki le pidió una cita al prota para ponerse al día. Cita en la cual, por cierto, esta última le pidió que por favor se alejara de Mio, ya que sí, ella también era del clan de los héroes, y la persona que había sido enviada para mantener vigilada a la princesa demonio. Por cierto, al parecer
toda su conversación estaba siendo escuchada por Mio y Maria, quienes lo habían estado siguiendo. No obstante, luego de unos minutos de escucharlos, la maldición de antes se activó nuevamente en la chica, ya que sus actos podrían considerarse una falta al contrato, así que ambas no tuvieron más opción que retirarse del local. Mientras tanto, el prota continuó en su conversación con Yuki, comentándole que no podía hacer lo que le pedía, ya que él y su padre habían prometido mantener a salvo a esas dos chicas, así que de ser necesario, incluso estaba dispuesto a combatir contra ella. Tras escuchar estas palabras, la chica terminó comprendiéndolo. Eso sí, antes de marcharse, le mostró cómo varios demonios de clase baja habían estado apareciendo por toda la ciudad, los cuales al parecer eran atraídos por el poder de Mio, y si por alguna razón llegaban a dañar a un inocente, ella misma se encargaría de aniquilar a la responsable. Pero bueno, apenas regresó a casa, Basara se encargó de comentarle sobre su encuentro con Yuki, y sobre cómo ella era quien hasta ahora había estado vigilando a Mio. Por otra parte, como recordemos, la maldición se había activado en el cuerpo de la chica, así que Basara no tuvo más opción que tomar un baño con ella para devolverla a su estado normal. Aunque una vez con eso arreglado, le comentó a Maria lo que estaba ocurriendo con los espíritus de bajo nivel, y sobre cómo a partir de ese momento, ellos tendrían que hacerse cargo de eso. Claro, manteniéndolo oculto de Mio para no preocuparla. Unos días más tarde, la chica notó que el prota desde hace algún tiempo había comenzado a parecer bastante cansado en clase, pero además de ello notó que Yuki continuaba acercándose a él de manera bastante cercana, provocando en ella algunos celos. Sin embargo, ese sentimiento de nuevo activó en ella la maldición del contrato, por lo que el prota tuvo que llevarla a la enfermería para aliviarla, ya saben de qué forma. Aunque mientras esperaba que se recuperara y conversaba con su nuevo amigo, notó como varios demonios habían aparecido en las instalaciones, por lo que no tuvo más opción que noquear a Takigawa para que no presenciase su batalla contra las criaturas, a las cuales no le tomó mucho tiempo derrotar. No obstante, tras hacerlo, se dio cuenta de que Mio había desaparecido. Aunque tranquilos, esta última se encontraba en la azotea, teniendo una discusión bastante acalorada con Yuki, quien había pedido que se alejara del prota, explicándole cómo el chico durante los últimos días, junto a Maria, se habían estado encargando de derrotar a los demonios de bajo nivel, algo que para él era una tortura, ya que al parecer invocar su espada le causaba un dolor enorme después del incidente del principio. No obstante, en ese momento el prota apareció para detenerlas y decirles que debían estar alerta, aunque era demasiado tarde, ya que este tipo enmascarado se hizo presente, el cual era un demonio enviado para llevar consigo a Mio al reino demoníaco. Así que tomándolos por sorpresa, invocó a un ente que neutralizara a la chica, pero como siempre el prota consiguió actuar rápido para protegerla. Lamentablemente terminó siendo él quien recibió el ataque crítico. Pero bueno, mientras yacía en el suelo, Yuki consiguió deshacerse del ente, mientras que el demonio enmascarado tomó la decisión de retirarse. Eso sí, no se marchó hasta decirle a Mio que no se relajara, ya que él continuaría regresando hasta conseguir llevársela. Horas más tarde, nos muestran cómo luego de que el prota fuera llevado a casa por Mio, gracias a su resistencia como héroe, su vida no corría peligro. Y de hecho, se estaba recuperando a una velocidad sobrehumana. Así que apenas recuperó la conciencia, Maria aprovechó para preguntarle cómo era que conseguía hacer eso. A lo que Basara le reveló cómo él había sido entrenado desde chico para recibir heridas serias y tener la resistencia para recuperarse, comentándole lo que ya sabíamos sobre cómo él había pertenecido a un clan encargado de formar héroes que protegieran al mundo, y cómo cuando un tipo fue poseído por el poder de una espada demoníaca, él no tuvo más opción que lanzar una ráfaga de poder que no solo acabó con él, sino también con inocentes. Además, desde ese día, él había tenido que portar esa espada demoníaca. Era por ello que usarla le causaba un dolor inmenso. Pero bueno, tras explicarle esto, ambos se dieron cuenta de que Mio había escapado de la casa. Y tenían razón, ya que esta última en ese momento se encontraba entregándose al demonio de antes, para que de esa manera sus seres queridos ya no fueran lastimados. Por suerte, justo antes de que el demonio la llevara consigo, Yuki se hizo presente para iniciar un altercado e intentar detenerlo. Lamentablemente, por más que estaba usando sus técnicas más poderosas, la diferencia de poder era demasiado grande. Y de hecho el demonio había conseguido acorralarla para despacharle el golpe final.
Aunque como siempre nuestro prota apareció en el momento indicado para con su espada detener el ataque del demonio sin mayor dificultad. Y tras la entrada épica, Basara inició su enfrentamiento contra el tipo. Enfrentamiento que a diferencia del anterior, estaba siendo bastante igualado. Incluso por momentos parecía como si Basara estuviera teniendo pleno control de él. Y era cierto, ya que el prota llevó el duelo justo a donde él quería, para así abrir una pequeña brecha que Maria no desperdició y conectó un golpe que sacó del juego al enmascarado. Tras esta escena, Basara le pidió a Mio que no volviera a hacer algo como eso. Lamentablemente, la batalla no había terminado, ya que apenas bajó la guardia, un ente como el de antes le causó una herida bastante seria, escena que obviamente despertó la ira de Mio, a quien el suceso afectó tanto que terminó perdiendo el control de su poder, liberando una energía que de continuar desbordándose, acabaría con toda la ciudad. Por eso mismo, la chica le pidió al prota que acabase con ella. No obstante, este último no podía aceptar su petición, y en lugar de eso, usó su técnica más poderosa para arreglar todo. La misma técnica por la que años atrás había sido desterrado, pero que esta vez sí fue capaz de controlar para ayudar a Mio, enviando toda la energía demoníaca a la dimensión 0. Tras esto, el chico fue llevado a su casa nuevamente para recuperarse. Además, incluso ahora Yuki estaba de acuerdo con que protegiera a Mio, ya que gracias a ello había conseguido regresar a ser su antiguo yo. Aunque centrémonos en lo importante, días más tarde, cuando Basara regresó a la academia, confrontó a su amigo, diciéndole que ya sabía que él era el demonio enmascarado de antes, pero que en ese momento no quería combatir, más bien quería llegar a un acuerdo, explicándole que no haría nada para que sus superiores se enteraran de que había sido derrotado, ya que de esa manera no enviarían a más demonios poderosos detrás de Mio, mientras que Takigawa no sería castigado por su fracaso. Así que como a ambos les favorecía el trato, terminaron llegando a un acuerdo. Por otra parte, Yukio ahora de hecho había comenzado a llevarse bastante bien tanto con Mio como con Maria, ya que de esa manera podría continuar cerca de Basara. Y bueno, días más tarde, el prota continuó teniendo momentos un poco desmonetizables con Maria y Mio, en su convivencia como entre comillas hermanos, aunque no solo con estas últimas, sino también con Yuki, quien ahora frecuentaba su casa, incluso como si ya viviese en ella, para según esta no perder de vista a Mio. Pero centrémonos en lo importante. Unos días más tarde, el prota invitó a comer a Takigawa para celebrar el acuerdo al que habían llegado, y de hecho ambos parecían llevarse bastante bien. No obstante, el tipo le comentó que tuviera cuidado, ya que sus superiores habían tomado la decisión de enviar a otros demonios, aparte de él, para vigilar a Mio, los cuales serían más poderosos. Pero eso no era todo. También le comentó un dato que Maria había omitido sobre el contrato de siervo, en el cual si Mio era capturada por el enemigo, terminaría perdiendo la vida. Aunque mientras conversaban, fueron interrumpidos por esta mujer, Chisato, la enfermera de la academia, y la cual parecía bastante interesada en Basara, tanto que incluso la acompañó hasta su casa, dándole algunos consejos en el camino. Recuérdenla porque será importante más adelante. Por otra parte, tal como Takigawa se lo había mencionado, nuevos demonios habían llegado a la Tierra para vigilar a Mio, aunque uno de ellos no parecía tener la intención de simplemente observarla. Mientras tanto, cuando el prota le preguntó a Maria sobre los riesgos del contrato, esta última le confirmó lo que Takigawa le había dicho, pero le dijo que era un riesgo que tenían que correr, además de que estaba segura de que él salvaría a Mio en caso de ser necesario. No obstante, las cosas solo parecían empeorar. Esto ya que a la ciudad habían llegado más guerreros de la raza de los héroes, y estos últimos no como simples vigilantes. De hecho, esos tipos tenían la misión de acabar con Mio, así tuvieran que enfrentar a Basara de ser necesario, quien por cierto en ese momento estaba teniendo una cita con Yukio, quien seguía bastante empeñada en conquistarlo, cita a la que obviamente terminaron uniéndose Maria y Mio, quienes los habían estado siguiendo. Aunque su aparición fue oportuna, ya que Yukio le pidió a Mio que le ayudara a elegir algunas prendas que pudieran gustarle al prota. Lamentablemente, mientras todo esto tenía lugar, una de las heroínas que había llegado a la ciudad terminó llevándose consigo a Yukio, lo que obviamente despertó la preocupación de los protas apenas notaron su desaparición, comenzando a creer que quizá había sido atacada por algún demonio. Aunque mientras intentaban dar con su paradero, fueron visitados por el demonio de clase media que les mencioné antes, el cual estaba
estaba ahí para enfrentar a Mio y conocer su verdadero poder. No obstante, Basara, creyendo que ese tipo era el responsable de la desaparición de Yukio, no lo pensó dos veces y de inmediato inició el enfrentamiento con él. Aunque notó que la criatura no era para nada débil, de hecho su nivel de poder era bastante alto. Aunque eso no fue problema para uno de los héroes, quien tomándolo por sorpresa se encargó de acabar con él. Su nombre era Takashi, el cual le comentó que su escuadrón estaba ahí para acabar con la vida de Mio, y si acaso él intentaba interferir, acabaría con él. Por cierto, en dicho escuadrón se encontraba la hermana de Yuki, y quien una vez había sido su amiga, pero ahora más bien parecía odiarlo por su traición a la aldea. No obstante, la batalla no tendría lugar en ese momento, ya que su líder le comentó al prota que lo mejor era llevarla a cabo en un lugar donde no causaran daños colaterales. Además de que para que fuera una batalla digna, lo tomarían como un enfrentamiento 3 versus 3, y si en dado caso el prota llegaba a ganar, dejarían de molestarlos, pero si no, Mio sería aniquilada. Tras este breve encuentro, el prota se contactó con su padre para informarle lo ocurrido, el cual le respondió que había previsto que eso sucedería, pero estaba seguro de que Basara podría manejarlo, además de decirle que viera eso como una oportunidad para vengarse de los héroes por haberlo exiliado. Así que tras esta pequeña charla, conforme los días empezaron a transcurrir, el buen Basara se encargó de entrenar y pulir las habilidades de sus compañeras, además de explicarles los puntos débiles de las técnicas que sus compañeros solían usar. Eso sí, estaba seguro de que tenían posibilidades, ya que ninguno de ellos había sido capaz de derrotarlo. Por otra parte, unos días antes de la batalla, el prota fue visitado por Yukio, quien le pidió que se retirara del duelo, ya que no quería tener que luchar contra él. No obstante, el prota le respondió que eso no era posible. Él se encargaría de salvar a su nueva familia, así tuviera que masacrar a sus ex compañeros, quienes por cierto en su día le dieron la espalda. Con esto dicho, el día de la batalla por fin llegó. Una vez con los dos grupos reunidos, los héroes crearán una especie de barrera dimensional para crear una dimensión alterna en la cual luchar sin dañar a los humanos. Con esto hecho, la batalla 3 versus 3 dio inicio. El prota de inmediato se abalanzó sobre ellos para iniciar un combate contra la hermana de Yukio, con cuyas habilidades parecían estar prácticamente al mismo nivel. Mientras tanto, Mio y Maria se dieron a la fuga para intentar ganar tiempo, y que de esa manera el prota fuera acabando con ellos de uno en uno. Por cierto, el líder de los héroes se mantenía al margen y únicamente los observaba, manteniendo su promesa de un duelo 3 versus 3. Por su parte, Mio y Maria estaban siendo capaces de mantenerle el ritmo a uno de los héroes. Esto gracias a las indicaciones que el prota les había dado, exprimiendo al 100% las debilidades de la lanza del chico, incluso siendo capaces de capturarlo en una inundación para ganar el tiempo necesario. Mientras tanto, el prota, que continuaba en su enfrentamiento con la heroína, comenzaba a imponer su poder en la batalla, hasta que al final, usando su técnica de absorción de energía, consiguió la primera victoria del duelo. Eso sí, tras conectar su impacto, se encargó de poner a salvo a la chica, para que no perdiera la vida. Lamentablemente eso fue un grave error, ya que aprovechando su apertura, Yukio le conectó un golpe por la espalda, además de darle un somnífero que lo dormiría hasta que la batalla terminara. De esa manera no tendría que luchar contra él. Mientras tanto, Maria y Mio, que aún esperaban la aparición del prota, según el plan, no podrían detener más a su oponente, quien incluso había sido capaz de liberarse de la inundación. Aunque cuando estaba por arremeter contra ellas, Yukio se hizo presente para detenerlo, diciéndole que no planeaba traicionar nuevamente a Basara, y ella misma se encargaría de proteger a la que era su nueva familia. Mientras tanto, Mio se dirigió con el prota para intentar despertarlo, aunque su magia no sería necesaria, ya que el hijo de fruta de Basara estaba tan roto que incluso había entrenado su cuerpo para volverlo resistente a todo tipo de venenos. Así que después de un tiempo consiguió despertar, y lo hizo en el momento justo para detener a su ex compañero que estaba por acabar con Yukio. Y ahora que estaba al 100%, no había nada que pudiera detenerlo. Por más que su oponente arremetió con un arsenal de técnicas, ninguna fue eficaz contra el prota, que conocía cada una de ellas. Después de todo, había sido él quien años atrás se las enseñó. No obstante, la furia por la impotencia hizo que el tipo perdiera el control del poder de su arma, liberando a la bestia dentro de ella. Bestia que según el prota debían doblegar rápidamente, o podría liberarse de la barrera y poner en riesgo a civiles.
Por suerte el prota sabía cómo hacerlo, y después de pedirle a Yukio que le consiguiera algo de tiempo, logró preparar un ataque que fuera efectivo contra criaturas míticas como esa. Y como siempre, eso dio resultado. Basara aún no perdía los instintos que una vez había tenido como héroe. Tras esto y con su victoria decidida, su ex compañero le pidió que acabara con él. Pero el prota le dijo que eso no sería necesario. Él no era como ellos, quienes una vez le dieron la espalda. Tras esto, el líder de los héroes se hizo presente, diciéndole a todo el escuadrón que se retirase. Después de todo, el prota era el ganador y no tenían más opción que respetar el trato. Pero bueno, tras este incidente, los días continuaron transcurriendo con normalidad, aunque el prota parecía algo preocupado debido a que Yuki había tenido que marcharse junto al escuadrón de héroes. Por suerte para él, ese sentimiento no duró demasiado, ya que unas semanas más tarde, Yukio por fin se presentó en su casa y le explicó que ya no tendría que preocuparse porque los héroes atacaran, ya que la orden de acabar con Mio había sido revocada. De hecho, a partir de ese momento, ella volvería a ser su observadora, y para hacer las cosas más fáciles, comenzaría a vivir junto a ellos. Sin embargo, al escuchar esto, Maria le comentó acerca del contrato que el prota tenía con Mio, y sobre cómo sería buena idea que ella también lo hiciera, para estar comunicados en todo momento. Obviamente el prota no estaba muy convencido con la idea, cosa muy distinta a Yukio, que de inmediato aceptó para, según ella, no quedarse atrás de Mio. Eso sí, tendrían que esperar algunos días para llevarlo a cabo, ya que solo funcionaba en noches de luna llena. Mientras tanto, el prota continuó asistiendo a la escuela con normalidad, teniendo algunos problemas en el baño de chicas al intentar ayudar a Maria a inspeccionar todo el colegio en búsqueda de amenazas. Aunque centrémonos en lo importante, el tipo comenzó a notar que Maria había estado actuando de manera extraña en los últimos días. Por otra parte, nos muestran como un demonio de una facción enemiga a la del rey demonio actual había descubierto la ubicación exacta de Mio, así que comenzaba a planear cómo apoderarse no solo de su poder, sino también de ella. Pero regresando con los protas, el día de la dichosa luna llena por fin llegó, así que al fin podrían llevar a cabo el contrato de sirviente entre Yukio y el prota. Aunque tal como sucedió con Mio, Yukio terminó siendo víctima de la maldición que este conllevaba, así que el prota no tuvo más opción que calmarla, ya saben de qué manera. Aunque por cierto, la chica al parecer lo había hecho a propósito para estar más cerca de Basara. Pero ahora sí, centrémonos en lo importante, ya que unos días más tarde, el prota extrañamente fue abordado por una chica de la escuela, mientras intentaba cambiarse, escena que terminó siendo vista por Yukio y Mio. Esta última no lo terminó tomando muy bien, así que escapó creyendo que el prota la había, entre comillas, engañado. La que sí fue capaz de captar lo que ocurría fue Yukio, quien de inmediato intentó alejar a la chica, quien en realidad era un demonio disfrazado. Por su parte, el prota le pidió que se encargara de ella mientras iba tras Mio, ya que notó cómo la maldición del contrato se había activado. Lamentablemente era demasiado tarde, ya que cuando consiguió alcanzarla, esta última estaba inconsciente en los brazos de Maria, quien al parecer los había traicionado, y segundos después terminó escapando junto a otra demonia de clase alta que había aparecido, llevándose consigo a Mio. Horas más tarde nos muestran cómo Mio se encontraba en el castillo del demonio de antes, y la demonio que la había capturado le explicó que su jefe Solgia era uno de los rivales directos del actual rey demonio, y sus intenciones eran las de convertirla en una marioneta para controlar su poder a voluntad. Por su parte, Basara, que trataba la manera de encontrarla, se reunió con Takigawa para preguntarle si sabía algo al respecto, a lo que el tipo le contestó que sí, y le explicó todo lo que estaba ocurriendo. Pero al ver al prota enfurecido por ello, aceptó colaborar con él para recuperar a Mio. Esto ya que a él tampoco le convenía que un enemigo de su facción se apoderara de ese poder. Y bueno, unas horas después, luego de llegar a un acuerdo, dieron inicio a su plan, en el cual Takigawa se presentó ante Setz, la demonio de antes, para comentarle que había dejado inconsciente a Basara, de quien ahora todo el mundo demoníaco hablaba debido a que su poder podía llegar a ser una amenaza. Así que le ofreció hacer un trato. Él le daría el prota a cambio de Mio, aunque lo que este no esperaba era que la chica, sin darle tiempo de terminar, con un ataque rápido acabó con su vida. Paralelamente con esto, nos revelan el por qué Maria había traicionado a los protas, y eso se debía a que el hijo de fruta del demonio había capturado a su madre, para de esa manera obligarla a seguir sus órdenes, si no quería que fuera eliminada. Era por eso que la pobre chica no había tenido más opción que traicionar a Basara y a Mio. Lo peor de todo fue que Setz le ordenó usar sus habilidades como sucubo para controlar la mente de Basara, quien ahora se encontraba cautivo, ya que de esa manera tendría bajo su control un
arma bastante útil. Sin más alternativa, Maria tuvo que obedecer, intentando seducir al prota, quien ahora se encontraba cautivo en el castillo del demonio. No obstante, este último le reveló a la chica que ya sabía el porqué de su traición, pero que no se preocupara, él la salvaría. Aún así, Maria ignoró sus palabras y continuó con su trabajo, y aunque al principio sus habilidades no parecían funcionar, luego de usar un tipo de magia antigua, el buen Basara comenzaba a ceder. O bueno, eso fue lo que le hizo creer, ya que gracias al entrenamiento que les mencioné, el chico era inmune a esas habilidades, y después de usar esa distracción para liberarse, en lugar de usar su poder para dañar a la chica, lo usó para romper el campo magnético que rodeaba el castillo, y que de esa manera Yukio se encargara de liberar a Mio. Claro, como siempre su plan dio resultado, aunque le tomó un poco más de trabajo, ya que para hacerlo tuvo que enfrentar a Zest. Por su parte el prota se estaba encargando de convencer a Maria, quien no paraba de lanzarle golpes severos, mientras el chico simplemente lo soportaba y no se defendía, diciéndole que todo estaría bien y que él la sacaría de ese problema, hasta que por fin sus palabras alcanzaron el corazón de la chica y las cosas parecían comenzar a solucionarse. Y sí, digo solucionarse porque justo en ese momento, el demonio detrás de todo se presentó en la sala donde Yukio había liberado a Mio, diciéndole que le haría pagar por ello. Por suerte, justo en ese momento, el buen Basara se hizo presente para tratar de hacerle frente, y gracias a sus habilidades para anular la magia, parecía que la batalla sería bastante pareja, aunque no todo era tan sencillo. El anciano era un demonio de clase alta, así que contaba con técnicas ilusorias bastante avanzadas. Lo que el tipo no sabía era que ese tipo de técnicas baratas no funcionaban contra guerreros experimentados como Basara, así que después de un rato no le tomó trabajo liberarse de la ilusión. No obstante, la batalla apenas acababa de iniciar. Esto ya que el tipo parecía tener más trucos bajo la manga, usando su magia para volverse invisible. Y aunque al principio pareció funcionarle, después de que el prota se adaptara a su ritmo de ataques, no le tomó trabajo contraatacar. De hecho, el prota comenzaba a dominar por completo el tablero. Así que al verse acorralado, el muy hijo de fruta terminó acabando con la vida de la madre de Maria para jugar con sus mentes. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error, ya que a causa de ello, Mio perdió el control por completo de su poder, liberando la misma ráfaga de energía del inicio, que incluso arrancó uno de los brazos del demonio. No obstante, cuando estaba por acabar con él, fue detenida por Basara, quien quería evitar que se convirtiera en un monstruo, y esta vez no tuvo que recurrir a su habilidad, simplemente se encargó de convencer a Mio usando sus palabras. Lo malo fue que aprovechando la distracción, el demonio terminó escapando, aunque tranquilos, Basara tenía un plan para ello. Takigawa, quien al parecer no había colgado los tenis, esperaba en los alrededores para capturarlo. Además, luego de fingir su eliminación, se había encargado de salvar a la madre de Maria. Lo malo fue que como última jugada desesperada, el demonio activó una trampa autodestructiva en su castillo, la cual consumiría a todas las personas que se encontraban dentro. Así que Basara debía actuar rápido si quería evitar que sus compañeros perdieran la vida. Por suerte Zest, quien se dio cuenta de que su amo únicamente la había estado utilizando, decidió ayudarlos, guiando a Basara hasta el lugar del núcleo de la bestia, para conseguir destruirla antes de que los consumiera. Y bueno, gracias a ella, Mio y Basara estaban avanzando rápidamente por el lugar, y cada vez se acercaban más al núcleo. Eso sí, antes de llegar a la habitación donde se encontraba, tuvieron que enfrentarse a varios clones creados por el demonio, aunque gracias a que no estaban perfeccionados, no les tomó mucho trabajo deshacerse de ellos. No obstante, las cosas no acababan ahí, ya que alguien tendría que sacrificarse para desactivar el mecanismo de defensa del núcleo, y Zest decidió tomar ese rol para espiar todas sus acciones pasadas. No obstante, cuando lo intentó, el prota liberó una velocidad que hasta ahora había estado escondiendo, con la cual fue capaz de salvarla en el momento justo y utilizar su técnica más poderosa para destruir el núcleo entero. Gracias a su acto, todas sus compañeras habían sido salvadas, aunque aún tenía algo que hacer, y eso fue reunirse con Takigawa, quien había estado vigilando al demonio hasta que Basara llegara. Todo esto con la intención de que fuera este último quien diera el golpe letal y acabase con su vida. Tras esto regresó a casa donde Mio, Yukio y Maria esperaban por él, quienes en agradecimiento por haberla salvado, quisieron complacerlo en todo lo que quisiese. Tras esto los días continuaron transcurriendo con normalidad,
e incluso recibió una visita de Kurumi, la hermana de Yukio, quien ahora quería comenzar a vivir con los protas, para según ella mantener vigilada a su hermana. Aunque en realidad, ahora que había arreglado su relación con Basara, únicamente quería estar cerca de él. Aunque centrémonos en lo importante, unos días más tarde, cuando el festival escolar se llevaba a cabo, el prota notó que una criatura de nivel alto había estado rondando la zona. Y aunque al principio creyó que se trataba de la enfermera de antes, al final descubrió que el monstruo era su profesor, quien trató de engañarlo para acabar con su vida. Y aunque después de que adoptase su verdadera forma, el prota estaba siendo capaz de seguirle el ritmo, se vio en una severa desventaja. Después de que el hijo de fruta le mostrase que tenía en su poder a Kurumi, desventaja que el monstruo utilizó para destrozarle uno de sus brazos. Tras esto, el tipo se dispuso a acabar con su vida de una vez por todas, pero lo que no esperaba era que el prota en ese momento liberó el verdadero poder por el que una vez había sido desterrado, convirtiéndose en un monstruo que ni siquiera controlaba su poder, y quien ahora solo era dominado por su sed de sangre. No obstante, cuando estaba por dar el golpe final, extrañamente fue capturado por una especie de cadenas, las cuales eran controladas por su doctora, quien al parecer estaba bastante interesada en él. Aunque este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, ya que se nos hizo demasiado largo. Pero luego de esto suceden muchas cosas, como que el prota descubre su origen y su relación con la doctora. Además de que un torneo en el mundo demoníaco da inicio, en el cual Basara se ve obligado a recurrir al mismo poder monstruoso de antes, que poco a poco consume su vida. Así que si quieren que traigamos la siguiente parte, este video deberá llegar a los 15,000 likes y 1000 comentarios. Por cierto, en este video resumimos la primera temporada y parte de la segunda. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.